Muy buenas noches, amables oyentes. Estamos en una nueva edición de este programa importante que es eh, Encuentros, Cusco, pasado y futuro, donde analizamos toda la historia del Cusco, pero en función de el papel que tiene Cusco hacia adelante y cómo nuestra historia determina lo que viene. Y para eso abordamos temas del siglo XX y XXI. Y qué mejor con personajes que están entre nosotros, que nos acompañan y han tenido el honor de dirigirnos y ser nuestros líderes, como en este caso el doctor Mario Martorell Carreño, diplomático, político, académico y un hombre de prensa, de opinión y de posición también. Doctor Martorell, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Martín. Para mí es una satisfacción estar nuevamente con usted y poder mantener este diálogo que indudablemente es importante. Siempre he señalado de que las personas que no conocen la historia política del país están condenados a que tengan que vivir los errores que se han cometido anteriormente. Y las personas que quieren estar en política tienen necesariamente que conocer esa historia, porque si no, pues están en la calle. Esa es la realidad. No nos olvidemos el caso de Alberto Fujimori, que Alberto Fujimori pues no conocía la historia del Perú, esa es la realidad, y por esa razón él no conocía todo lo que hizo Leguía y todo lo que le pasó después a Leguía, ¿no? Que ha sido el primer presidente que ha muerto en la penitenciaría, donde ahora es el Hotel Sheraton en el Paseo de la República, ¿no? Frente al Palacio de Justicia, y murió tuberculoso, ¿no? Preso. Eso no lo vio, no lo conocía Alberto Fujimori, y por eso es que está como está en estos momentos, ¿no? Indudablemente. La historia entonces es como un ciclo, ¿no es cierto? Tienes Así es, regularidades, como la así es, biología, ¿no es cierto? Sí. así es. Es lo que le llaman, Martín, usted conoce bien esto, el corsi ricorsi de la historia, ¿no? El corsi ricorsi, la ida y vuelta de la historia, ¿no? Funciona Así algo es. así como un organismo, ¿no? Y niñez, infancia, niñez, adolescencia, adultez, crecimiento, ocaso, y de nuevo el círculo, ¿no, doctor? El ciclo se vuelve a completar, así es, La efectivamente. espiral hegeliana, ¿no? Así Entonces, es. entonces el pasado sirve, pues entonces, doctor, sirve. Es indudablemente, uno tiene que conocerlo para evitar los errores que se han cometido y plantear opciones nuevas, ¿no? Indudablemente, para un desarrollo como este que se quiere, ¿no? Perfecto, doctor, sí. En los últimos años de Fujimori se le decía eso que usted dice, cuidado, mírale a Leguía, ¿no? Leguía fue un antes y un después, nadie puede desconocer que Fujimori fue algo así, nadie puede desconocer la parte positiva como Leguía, ¿no? La patria nueva. Pero, ¿qué ocurre, doctor? ¿Por qué se engolosinan con el poder? ¿Qué pasa con con la gente? ¿Qué ocurre? Porque Leguía tenía un plan acortado, iba a hacer la, la alternancia, ¿no? Porque cuando te quedas en el poder también se corrompe, ¿no? Uno. ¿Qué ocurre? Así es. ¿Por qué los grandes hombres no saben desprenderse del poder? Es que el poder engolosina, distinguido Martín, el poder engolosina y como alguien decía, no fuera, ya lo dije en anterior oportunidad, fuera del poder todo es ilusión para los políticos, ¿no? Esa es la realidad, Ese es Mao ¿no? Zedong, ¿no? Y Deng Xiaoping, ¿no? Así es. Entonces, en realidad, estas realidades que están cuando uno no está en el poder, cuando está en el poder, uno quiere seguir siempre, se siente pues con mando, ¿no? Se siente omnipotente, ¿no? Esa es la realidad. Y una vez que uno deja el poder, pues se siente que ha disminuido esa fuerza, esa presencia que tenía, ¿no? Esa es la realidad. Es lo que me pasó en un momento a mí cuando fui presidente del Congreso del Partido Aprista el año 99, ¿no? El año 99. Uh Yo -huh. me acuerdo, presidí el Congreso donde fue elegido Jorge del Castillo secretario general, Ajá. y yo le digo, cuando yo acababa los plenarios del Congreso, y salía, pues, usted salía con toda una guardia que me protegía, creo que eran 20 personas, ¿no? 20 Ya. personajes, personas que me protegían y me llevaban Hilda, caminando hasta el hotel, yo me encontraba alojado en un cuando hotel venga Yeri, que en la no Vía hable Colmena, mucho. ¿no?
y usted sale pues allí y todo ese acompañamiento, toda la gente que está junto a usted, usted se siente poderoso, pues Martín, esa es la realidad, esa Cuando venga Jerry impresión que no tiene haga usted, bulto. ¿no? Y es eso uno se siente, halaga un poco pues el ego de uno, eso hay que reconocerlo, ¿no? Esa es la Sí, realidad. y hay que Y tener, imagínate la gente que está en el poder, pues imagínense que puede hacer lo que quiere, ¿no? ¿Cómo se sentirá cuando pierden ese poder? Por eso es el afán de mantenerlo. No se olvide que Leguía fue presidente ya en un primer periodo en la década de claro, los años 10 en el siglo XX. claro. Después vuelve a repetir a partir del año 19 con la Patria Nueva, como usted señala, y al final, tras tres reelecciones, ¿no? Del 19 al 22, del 22 al 26, del 26 al 30 y del 30 para adelante, le viene el golpe de Estado porque ya la gente se cansó, pues se cansó. Esa es la realidad. Formación personal, ¿no? Formación personal, capacidad Así de... es. Porque alguien dice, antes de entrar al tema, para disculpar la digresión, alguien dice que muchos de los que buscan el poder y muchos de los políticos, los pongo entre comillas, en realidad son gente que tiene carencias psicológicas y afectivas muy graves, ¿no? Y que buscan en el poder porque si usted se da cuenta, ahora sobre todo, la mayoría de los que ocupan cargos políticos no tienen currículo vitae, no tienen una trayectoria, ¿no? Usted es periodista, diplomático, a otros políticos han sido abogados excelentes, constitucionalistas, otros empresarios, pero la mayoría no tiene otra cosa que hacer sino aferrarse, ¿no? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Efectivamente, ve usted el caso de George Forster, por ejemplo, qué currículum, arquero de Alianza Lima, ¿no? Ese es el que tiene, ¿no? Hijito de Ese es papá, increíble. hijito de papá. Sí, es increíble, le digo honestamente. Pero en realidad todo esto nos enseña de que las personas tienen que tener, mire usted, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó con Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Franklin Delano Roosevelt fue presidente desde los años 30, si no, no del año 32 o algo así, Ujú. y ha sido presidente en 4 periodos, hasta que ha muerto, ¿no? Ha muerto de presidente el año 45 en Estados Unidos. Y entonces, a raíz de las sucesivas reelecciones en que Franklin Delano Roosevelt incurrió en Estados Unidos, se reformó la Constitución y solamente en Estados Unidos se permite ahora elección y una reelección de por vida, punto, ahí Claro, acaba, ¿no? Es lo que ha claro. pasado con Clinton, con Obama, etcétera, ¿no? Ellos una vez han sido electos, segunda reelección, luego una reelección y ahí acaba, ya no pueden volver a ejercer la presidencia. En México, por ejemplo, 6 años de presidente y de por vida ya no pueden volver a ejercer el cargo, ¿no? Es la Perfecto. forma, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, gracias por esta Pues, introducción, esta digresión, que así es, importante, importante porque es cultura política y también hay que tocar el tema cultura y desarrollo personal. No puede estar así es, desligado a ambas cosas, ¿no? El nivel de político decide también el nivel de política que hagas. Bien, doctor, entonces para introducir, permítame un poco hacer un recuento, ¿sí? De me todo lo que hemos estado hablando para entrar en contexto y empezar con los 80, la vida diplomática, Belaúnde, Sendero y los prolegómenos de la actualidad. Perfecto. Entonces habíamos quedado en que en la reforma agraria, habíamos quedado en la reforma agraria y habíamos dicho que el Perú se afrontaba un terrorismo, una crisis económica, no se había rescatado la economía desde la crisis de los 70, que era una crisis mundial terriblemente, ¿no? Deng Xiaoping había eliminado a la banda de los cuatro y muchos de estos radicales maoístas se fueron a Campuchea y uno de esos hombres criminales que Pol Pot pues forma a Abimel Guzmán. Entonces en los 80 el ILA empieza con la lucha armada, el Medio Oriente sigue ardiendo, ¿no? Libia es ahora el nuevo, como le dicen, perro rabioso de Medio Oriente y se traslada al problema del petróleo, Arabia Saudita, ¿no? No se hicieron reformas en el Perú y eso provocó que grupos radicales asumieran el poder. Velasco muere muy pronto, se deshace la reforma agraria y esta no rinde sus frutos económicos. Tenemos Chile, el golpe de Estado contra Allende,
por una desastrosa gestión económica, pero también intervención de la CIA. En Centroamérica las guerrillas están campeando. Luego los petrodólares entran a reemplazar al patrón oro de Bretton Woods, que antes de la guerra en Potsdam había los grandes financistas habían acordado y la crisis Arabia Saudita entra en el nuevo escenario. Luego tenemos las políticas cepalistas que no logran sacar de la crisis, el narcotráfico que va creciendo en el Perú, el PER 39 y el proyecto frustrado de los 70, las tensiones, las distensiones, los acuerdos de SALT II, SALT I y el fin de la Unión Soviética con Leonid Brezhnev, luego Mikhail Gorbachev, Yeltsin y termina con un agente de la KGB, Putin. El modelo friedmaniano que empieza en los 80 en Inglaterra, luego en Chile, los Chicago Boys, y que en el Perú todavía no se aplica. El desastre de los 80 de la UNDE, Javier Pérez de Cuéllar, el terrorismo que comienza a generar estragos en el campo y en la ciudad, la crisis económica. Entonces estamos, doctor, ante un escenario totalmente nuevo. Ya los escenarios de los 70, inicios del siglo han cambiado. ¿Y qué está ocurriendo, doctor? ¿Qué es lo que está pasando en este contexto? Bueno, mire usted, Martín, fundamentalmente hay que tomar en consideración que a partir del golpe de Estado que sacó a Velasco del poder, empieza el gobierno que dura 5 años de Morales Bermúdez. Ese gobierno de Morales Bermúdez es una regresión de todo lo que se había avanzado socialmente con las diferentes reformas que hizo Velasco Alvarado. Habíamos hablado, por ejemplo, del tema cooperativo y todo lo demás. En realidad es sorprendente, por ejemplo, apreciar cómo lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo que la gente trata de mantenerse en el poder. No hay que olvidar que cuando se da el golpe de Estado de Velasco Alvarado, en esos momentos se estaba llevando a cabo en Lima una reunión, una cumbre de los países no alineados al que pertenecía el Perú. Como usted sabe, los países no alineados era la organización que decía ni con Rusia ni con Estados Unidos. Yugoslavia, India y Egipto con Nasser. Ajá. Así es, Nasser, Nehru y Mariscal Tito, ¿no? Los tres. Joseph Broz Tito, ¿no? El héroe de los Carpatos. Así es. Entonces yo le digo, se da en ese contexto se da el golpe de Estado. Y es algo sorprendente porque, mire usted, yo estaba en ese momento ya, estaba ya como diplomático, ya estaba ejerciendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y a los diplomáticos se nos encargó la atención a los ministros de Relaciones Exteriores que habían llegado al Perú para esta reunión. A mí me encargaron el caso del ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía. Muy bien. Entonces, yo tenía que estar con el ministro de Etiopía todo el tiempo y con las dos que lo acompañaban en todas las actividades que tenían que vincularse con esta reunión cumbre. Y cuando se produce el golpe de Estado de Morales Bermúdez, el ministro me busca desesperado y me dice, por favor, consígame usted pasajes para salir inmediatamente del Perú. Entonces le digo, pero ¿qué es lo que pasa, ministro? Le dije, no, claro, hablábamos en inglés. Y entonces me dice, hay que salir, me dice, porque hay golpe de Estado. Pero ¿por qué se está usted tan preocupado? Porque va a haber ríos de sangre, me dice, ríos de sangre. Le dije, no, ministro, le dije, en el Perú no es así. Sí, le dije yo, no es así. Acá va a haber el golpe de Estado, pero no va a haber los ríos de sangre a los que usted está acostumbrado o ha visto usted en África, le dije. Es diferente. Claro, allá no, sí son matanzas, allí son exterminios totales, ¿no? Allí matan poblaciones enteras, tribus enteras desaparecen, ¿no? Así es, miles de personas no mueren en esos golpes de Estado. Entonces el ministro se calmó un poco y decidió quedarse. El día sábado, que el día que ya se clausuraba esta reunión de los ministros de Relaciones Exteriores, llega Morales Bermúdez de Tacna. Llega al centro de convenciones del Hotel Crillón, que estaba en la avenida Tacna, donde se desarrollaba este evento. Y uno de los primeros que estaba esperándolo ahí en la entrada, yo estaba ahí presente, ¿no? Era Augusto Zimmermann Zavala.
Augusto Zimmermann Zavala, como usted sabe, era la eminencia gris de Velasco Alvarado, el hombre, el Montesinos de Velasco en ciertos aspectos, ¿no? Y Zimmermann, el primero que estaba esperando para darle la bienvenida a Morales Bermúdez. ¿Puede usted imaginarse eso? Yo lo miraba a Zimmermann y no podía creer que Zimmermann tan fácilmente ya lo esté traicionando a Velasco Alvarado, oiga usted. Muy bien, llega Morales Bermúdez, entra, da su discurso, clausura el evento y acaba todo. Y el ministro de Etiopía me agarra y me habla y me dice, es increíble este país, me dice. ¿Por qué, ministro? Le digo yo. El día lunes inaugura un presidente. El día sábado clausura otro presidente y no pasa absolutamente nada, todo tranquilo, me dice. Eso es lo que lo admiró, que como anécdota le comento este tema, ¿no? Bueno, entonces, el gobierno de Morales Bermúdez, bueno, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue despedirlo a Augusto Zimmermann, ¿no? Por supuesto, de su cargo de secretario de prensa que tenía en Palacio. Y después, en el mes de septiembre, a los pocos días, se deshace de Leonidas Rodríguez Figueroa, que lo había apoyado en el golpe de Estado como comandante de la segunda región militar en Lima, ¿no? Pero que sin el apoyo de él no triunfaba la revolución de Morales Bermúdez, por supuesto. Se deshace de él y queda pues Fernández Maldonado, en el que iba a ser primer ministro a partir del mes de enero del 76, ¿no? 76. Y Morales Bermúdez recurrió a una estratagema muy buena. Hizo que en el año 76 hubiera una sublevación militar en la escuela militar de Chorrillos. No me acuerdo el nombre ya del militar que se levantó. Y aprovechó esa revuelta, que era una revuelta a veces preparada por el propio gobierno de Morales, para deshacerse de Fernández Maldonado, que era pues el comandante general del ejército, que era el primer ministro, pues, ¿no? que era uno de los 4 que había estado con Velasco Alvarado, ¿no? Y entonces ya Morales Bermúdez tuvo el terreno libre para ejecutar las acciones que él quería para deshacer pues el proceso revolucionario e inventa el famoso Plan Inca, como usted sabe, el famoso Plan Inca que reemplazaba al Plan Tupac Amaru que tenía Velasco. Muy bien, ahora tenemos ya la Asamblea Constituyente, como usted sabe, se llegan las elecciones del año 80, muere Aya de la Torre, se dan las elecciones del año 80 y para sorpresa de muchos, sobre todo de las personas mayores, es reelecto presidente Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry regresa, como ya lo comentaba anteriormente, al gobierno después de 12 años, después de haber sido vilipendiado, haber sido perseguido, los locales de su partido clausurados, sus dirigentes también proscritos, pero como no pasó absolutamente nada, Belaúnde regresa al poder y los mismos militares que lo habían derrocado le entregan el poder a Belaúnde Terry. El mismo día de las elecciones se produce la famosa quema de ánforas en Ayacucho, ¿no? De un poblado de Ayacucho, no me acuerdo el nombre. Chuchi. Con el cual... Chuchi. ¿Cómo? Chuchi. Ese es, efectivamente. Y ahí empiezan las acciones de Sendero Luminoso, empieza la lucha armada de Sendero Luminoso. Muy bien. Belaúnde Terry va a tener que hacer frente durante su gobierno, los 5 años de gobierno, a 2 aspectos. Primero, el inicio de las acciones de lucha armada por parte de Sendero Luminoso y por otra parte el problema económico que empezó a manifestarse ya seriamente con Belaúnde Terry, porque la inflación no empieza con Alan García, la inflación empezó con Belaúnde Terry, esa es la realidad, todos lo sabemos. La moneda empezó a devaluarse y cuando empieza el fenómeno del Niño el año 83 que devastó el norte del país, fue un fenómeno muy fuerte, con eso el declive económico fue mucho más acelerado y mucho más grave, ¿no? Entregando Belaúnde Terry a Alan García y a una moneda devaluada, ya en pleno proceso inflacionario, que logró contener a Alan García entre los años 85 a 87, hasta la famosa decisión de nacionalizar la banca, como usted sabe, ¿no? Muy bien. Ahora bien, en el año 82 sucede pasa un suceso muy curioso, que fue la elección de Pérez de Cuéllar como secretario general de Naciones Unidas. Como usted sabe, Pérez de Cuéllar era diplomático de carrera, había sido secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se produce el golpe de Estado de Velasco Alvarado. El secretario general de Relaciones Exteriores es el máximo
el máximo funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es el ministro, porque el ministro normalmente es político y puede ser, en este caso eran militares, pero el secretario general es la persona que maneja el cuerpo diplomático. Y él es el encargado de dar lectura a todas las resoluciones de nombramiento de ministros o nombramiento de o designación de primer ministro, etcétera, etcétera, en Palacio de Gobierno. En todos los actos hasta la fecha, es el secretario general de Relaciones que da lectura a esas resoluciones. En esa época, de acuerdo a la Constitución de 1979, los embajadores no eran designados por el Poder Ejecutivo, sino propuestos. Y al proponerlo el Poder Ejecutivo enviaba la propuesta al Senado. Había Senado en esa época. Y el Senado era el que aprobaba la designación del embajador o la rechazaba ¿no? En este caso, yo le señalo, el embajador Pérez de Cuéllar es propuesto para ser embajador del Perú en Brasil por el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Se lleva a cabo la elección, la votación para determinar si el señor Pérez de Cuéllar es embajador en Brasil o no, y es baloteado por el Senado. No aceptaron su designación. En realidad hubo mucha especulación sobre el particular y le echaron la culpa a Javier Alba Orlandini, de Acción Popular, de haber sido el autor de este baloteo. Por venganza, decían, del hecho de que Pérez de Cuéllar fue quien dio la lectura a la resolución que nombraba a Velasco Alvarado como presidente de la República y a todo su gabinete, ¿no? Cuando se dio el golpe de Estado, porque él era el secretario general de Relaciones Exteriores. Esa fue la excusa que dieron en el Senado de por qué lo habían baloteado supuestamente, y que Javier Álvaro Orlandini había hecho un acto de venganza y por eso es que se había producido ese baloteo. Pero la realidad, Martín, la realidad, y que lo conocemos nosotros quienes hemos estado en esos momentos en diplomacia, ¿no? Que Alba Orlandini no se echó la culpa, no sé si la aceptó inocentemente o conscientemente, porque quien lo baloteó y quien trabajó fuerte para que Pérez de Cuéllar no fuera designado embajador del Perú en Brasil fue Sandro Mariátegui. Sandro Mariátegui, que fue ministro de Hacienda en la época de Belaúnde en el primer gobierno, después senador, etcétera, etcétera. Sandro Mariátegui tenía una rencilla personal con Javier Pérez de Cuéllar. Tenían problemas desde la época en que Pérez de Cuéllar fue funcionario diplomático, todavía no embajador, en Suiza. Y el señor Mariátegui se encontraba en Suiza también exilado. Y allí tuvieron, yo ya no quiero entrar en interioridades porque hay cosas que a veces uno tiene que respetar el tema íntimo, como usted comprende. Pero allí hubo un triángulo amoroso, ya un triángulo amoroso. Entonces, el que salió perdiendo fue Mariátegui. Y Pérez de Cuéllar, que era bastante joven, logró obtener la victoria. Entonces, desde allí había un resentimiento tremendo de Mariátegui hacia Pérez de Cuéllar. Y Mariátegui dio la oportunidad de vengarse de Pérez de Cuéllar con ese baloteo. Y lo hizo. Pero el que pagó las culpas fue Javier Alba Orlandini. Esa es la realidad. Le comento eso como otra anécdota de estas cosas que pasan. Pero eso dio la posibilidad, porque ya se iba a producir la elección del nuevo secretario general de Naciones Unidas, y empezó a hablarse de la posibilidad de que Pérez de Cuéllar fuera candidato a secretario general de Naciones Unidas. Pérez de Cuéllar había regresado a Naciones Unidas, a Nueva York, para el cargo de subsecretario general de Naciones Unidas. Era un cargo burocrático de subsecretario general, así como un vicepresidente, algo así, y tenía su oficina pues en el piso 32 del edificio de Naciones Unidas, donde mayormente se pasaba el tiempo entretenido leyendo los periódicos del día, ¿no? Esa era la labor que desarrollaba mayormente. Muy bien, lo visité alguna vez en su despacho, etcétera. Siempre lo encontraba con sus periódicos ahí muy atento. Bien, Pérez de Cuéllar baloteado regresa a Nueva York, y en ese momento había una pugna entre el señor Kurt Waldheim, que era el secretario general en ese momento vigente, y que quería ser reelecto. Ahí hablamos del tema del poder. Él ya tenía 2 periodos, ya tenía 10 años de secretario general de Naciones Unidas, y quería ir a un tercer periodo, otros 5 años más, o sea, estar 15 años como secretario general de Naciones Unidas. Y en ese aspecto,
Había mucha gente que no quería saber nada ya con Walker, decían, ya es demasiado. El círculo de poder que hay alrededor de la persona que ejerce ese cargo es pues muy, muy importante y de mucha presión, y no querían que él ya siguiera. Pero Walker tenía el apoyo de Estados Unidos, tenía el apoyo de Inglaterra para ser candidato a una reelección. Ante esa posibilidad, China salió al frente y dijo, tiene que ser elegido ya no puede seguir las Naciones Unidas en manos de gente vinculada a Occidente. Tiene que ser un candidato del tercer mundo. Y lanzó como candidato al ministro de Relaciones Exteriores de Tanzania. Tanzania tenía en ese momento una posición bastante socialista, procomunista, digamos así. Entonces a Estados Unidos e Inglaterra les supo a chicharrón de cebo que se pusiera pues como secretario general a un filo comunista prácticamente al frente de Naciones Unidas. Entonces estaban dispuestos a vetarlo. Entonces se lanza el candidato de Tanzania y el candidato Walken a la reelección. Han empezado, Martín, a votar desde el mes de septiembre, en que se inicia la Asamblea General de Naciones Unidas el día 16, votación y votación y votación. Han llegado a 110 votaciones. No hay que olvidar que en Naciones Unidas el Consejo de Seguridad es el que elige, Claro. hace propuesta a la Asamblea General para elegir al secretario general. Y en esa votación solamente votan 15. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 15 miembros son 10 no permanentes y 5 permanentes. ¿Qué significa? Los no permanentes son elegidos cada 2 años. En cambio, los permanentes no se mueven y son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China. China se incorpora después, ¿no? China se incorpora ya después. ¿Cómo? China se incorpora mucho después, ¿no? Bueno, pero está entre los 5, ¿no? Claro. Solamente son 5 nada más, son 5. Ellos tienen el derecho a veto. Así los otros 14 países estén de acuerdo, si uno de los 5 pone veto, no pasa la resolución, no pasa la propuesta. Entonces, Estados Unidos e Inglaterra sabían que con su veto no iba a ser elegido el de Tanzania. Y China sabía que con su veto no iba a ser reelecto Kurt Waldheim. Esa es la realidad de la votación. Entonces estamos septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre en que declinan las candidaturas. Pero en ese interín, cuando Waldheim ve que el veto de China era pues permanente, veto, y cuando se proponía Waldheim, veto de China, y cuando se proponía al de Tanzania, veto de Estados Unidos y de Inglaterra permanentemente. Waldheim insistía pensando que China se iba a cansar en algún momento, y Estados Unidos, China insistía con el de Tanzania pensando que Estados Unidos iba a cansar, pero ninguno de los dos se cansaban, el veto era permanente. Y en ese interín surge la posibilidad de la candidatura de Javier Pérez de Cuéllar. La candidatura de Pérez de Cuéllar, Martín, surge en circunstancias muy especiales que en ese momento yo me encontraba en Naciones Unidas en Nueva York y lo digo con toda satisfacción, he sido uno de los gestores de la candidatura de Pérez de Cuéllar. Mire, el señor... Cuéntenos eso. ¿Perdón? Cuéntenos eso. Le voy a contar por algunas partes, porque no se puede contar todo, Martín. ¿Ya? Lo que sí le puedo informar es que el gobierno de Fernando Belaúnde Terry designó como embajador especial para esta gestión al doctor Celso Pastor de la Torre, que era cuñado de Belaúnde Terry, casado con su hermana, que había fallecido, la señora Cruchaga, no la señora de Pastor, no me acuerdo el nombre, pero su hermana. Entonces Celso Pastor llega a Nueva York y él empieza a ver la gestión de la candidatura de Pérez de Cuéllar que se podía vislumbrar. Entonces, en esa época yo me encontraba como delegado del Perú en la Comisión de Administración y Presupuesto de Naciones Unidas. Y para suerte, yo era nada menos que el vocero del grupo latinoamericano, Martín. El vocero del grupo latinoamericano. Como usted sabe, en Naciones Unidas se trabaja por bloques. El bloque latinoamericano, el bloque occidental, el bloque oriental, el bloque africano y el bloque asiático.
es para, con el objeto, como pasa en el Parlamento, los voceros, ¿no? Dicen a nombre de su grupo, tantos votos, a nombre de su otro grupo, tantos votos, a nombre de su otro grupo, tantos otros votos, porque son pues actualmente 192, si no me equivoco, los integrantes de Naciones Unidas. Entonces, ese año yo había sido electo vocero del grupo parlamentario, del grupo latinoamericano. Entonces, los otros voceros no tenían candidato. El de Asia, el de África, el de Occidente y el de Oriente. En cambio, el de Latinoamérica sí tenía a Pérez de Cuéllar. Y nosotros hicimos el Perú, mejor dicho, se adhirió a una resolución que presentó el delegado de Marruecos, en función de una condonación a una deuda china por 250 millones de dólares de las Fuerzas de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas. Como usted sabe, durante la Revolución Cultural, Mao Zedong se radicalizó pues en sus acciones y no quería pagar la cuota de mantenimiento de fuerzas de paz de las Naciones Unidas en el Medio Oriente, porque consideraba que esas fuerzas de paz eran pues imperialistas que trataban de frenar el desarrollo neutral de los países del Medio Oriente, de Egipto, de Jordania, Siria, etcétera, etcétera. Y entonces tenía una deuda muy fuerte China. Esa deuda no la quería pagar. Y cuando muere Mao Zedong y entra Deng Xiaoping quiere solucionar ese problema para que ya no tuviera deuda pues China en Naciones Unidas. Y entonces habló con el delegado de Marruecos para que presentara una resolución mediante la cual se condonaba la deuda a China. ¿Me dejo entender? Se condonaba la deuda a China. Sí. Y a cambio de que China a partir de ese momento pagaba su cuota normalmente y además iba a ser una donación en base a lo que se le iba a condonar. Para eso tenían que reunirse los voceros, tenían que reunirse y ver si apoyaban pues el proyecto de resolución que se iba a presentar en Naciones Unidas. El delegado de Asia, el vocero de Asia era de la India. El vocero de Occidente era de Nueva Zelanda. El vocero de África era el de Marruecos. Y el vocero de Oriente era de Polonia. En cambio, el vocero latinoamericano era del Perú, pues Martín. Claro. ¿Me dejo comprender? Por supuesto. Entonces, y los otros no tenían candidato, pero nosotros sí teníamos candidato, que era Pérez de Cuéllar. Entonces el Perú estaba en una posición óptima, o estoy equivocado. Perfecto, sí, ¿no? Se entiende. Entonces China se dio cuenta de esa situación y entonces se comunicaba conmigo para mantener la posición de que no iba a quitar el veto. Y en varias oportunidades en que corría el rumor en Naciones Unidas de que el veto se levantaba por parte de China y que Walker iba a ser reelecto, inmediatamente el embajador de China me llamaba, me decía: Mario, le comunique usted a su Cancillería que el gobierno de China no va a levantar el veto, que es falso. Y yo le comunicaba al embajador Celso Pastor y el embajador Celso Pastor mandaba a Lima los cables secretos cifrados donde daba a conocer el tema. Es decir, Martín, nosotros mantuvimos una estrecha relación con China. Qué interesante este capítulo de la historia y que usted haya sido protagonista de un hecho mundial tan importante, realmente inédito esto. Síganos contando. Bueno, son cosas que pasan, pues, Martín, aunque a veces se puede reconocer como no se puede reconocer. Es primera vez que lo digo públicamente. Muchas gracias por eso, muchas gracias por ese honor. Y gracias por el Perú, por lo que ha hecho por el Perú también, ¿eh? Bueno, entonces, Martín, ¿qué es lo que pasa? La elección de Pérez de Cuéllar se iba a producir cuando renunciaran los dos. Y al final, en el mes de diciembre, tanto el ministro de Tanzania, como Walken de Austria, y que iba a la reelección, se dan cuenta que el empate es total, que no va, ni uno ni otro va a ceder, y los dos deciden renunciar. Presentan su renuncia e inmediatamente Perú, con el embajador Celso Pastor, presentan la candidatura de Pérez de Cuéllar.
Pero simultáneamente se presentan otras dos candidaturas muy fuertes, Martín. Se presenta la candidatura de un embajador Muñiz ante Naciones Unidas, que era de Argentina, y el otro que se presenta es el príncipe Sadruddin Khan, que era el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, con sede en Ginebra. ¿Ya? Era nieto del Aga Khan IV. El Aga Khan, como usted sabe, es el jefe de una secta ismaelita, claro, ¿no? En el Medio Oriente, de mucha plata y de mucho poder y de mucha cultura. Eran dos candidatos muy fuertes. Sin embargo, China, por el apoyo que le habíamos dado para esa resolución mediante la cual se había condonado la deuda de China, se le condonó su deuda de millones de dólares, es que China mantuvo su posición de apoyar a la candidatura del Perú. Es más, el propio embajador de China, en un momento dado, pide a la embajada del Perú se le permita visitar al doctor César Pastor para conversar con él en función de la candidatura de Pérez de Cuéllar. Y, mire usted, toda una potencia como China viene a nuestra embajada a visitarlo al embajador, yo estuve presente en la reunión, ¿no? Para darle y ratificar su apoyo a la candidatura de Pérez de Cuéllar. Mire usted cómo quedamos nosotros, Martín, en esa oportunidad. Qué privilegio, ¿no? Doctor, qué privilegio suyo haber estado en ese momento. Ahora se lleva a cabo la elección. Rusia, la URSS, ¿qué papel jugaba en esto? No, era prácticamente observador, apoyaba a China, por supuesto, por el tema de Tanzania, pero cuando Tanzania se retira, ya Rusia queda fuera de juego prácticamente, ¿no? En ese caso. Los que más jugaban era China y Estados Unidos. El príncipe Sadruddin Khan y Muñiz eran muy, muy buenos candidatos, muy, muy fuertes. Hay que reconocerlo, Martín. Pero el embajador Pérez de Cuéllar, ¿qué era? Pues era un diplomático de carrera, muy respetado, muy ilustre, subsecretario general de Naciones Unidas en ese momento, pero era una persona tranquila, no iba a crear problemas a las potencias, no les iba a hacer problemas, iba a pasar las cosas con tranquilidad. Entonces era más asequible para las potencias principales. Esa es la realidad. En cambio, Muñiz, ¿de dónde venía? Venía de un gobierno, de representante de un gobierno militar, el de Videla, y por tanto tenía el veto de China y de Francia y de Rusia. No lo iban a aceptar bajo ninguna circunstancia. El príncipe Sadruddin Khan, demasiado occidental para China y Rusia, y tampoco lo iban a aceptar. En cambio, Pérez de Cuéllar venía de un gobierno democrático, tranquilo, así que no había problema. Yo estuve presente el día de la elección de Pérez de Cuéllar en la misma sede de Naciones Unidas. La embajadora norteamericana Janet Kirkpatrick, una mujer bastante alta, bien fornida, ¿no? Se llevó a cabo la sesión para la elección de Pérez de Cuéllar, de la elección del nuevo secretario general, y acaba, y la primera que salió del salón fue Janet Kirkpatrick, ¿no? Y me vio y me mira, y ¿sabe qué cosa me dijo? La palabra que expresó. Congratulations, me dijo, congratulations. ¡Ay, caramba! Cuando me dijo congratulations, ya me di cuenta que lo habían electo pues a Pérez de Cuéllar. Me emocioné, por cierto, me fui corriendo hacia la sede de la embajada, que estaba a 2 cuadras de la sede de Naciones Unidas, informamos, el embajador Celso Pastor se emocionó, bueno, ya mandamos los cables a Lima, etc. Pérez de Cuéllar había sido electo secretario general de Naciones Unidas. Y Pérez de Cuéllar tuvo un solo voto en contra, no veto, sino voto en contra de uno de los 10 países que no tenían derecho a veto. ¿Y saben cuál fue el voto en contra, el voto en contra Pérez de Cuéllar? De México, Martín. México votó en contra, México, siendo latinoamericano. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasa? Votó porque tenía como ministro de Relaciones Exteriores a Jorge Castañeda. Y que se cayera la candidatura de Pérez de Cuéllar para presentar la candidatura de Castañeda como secretario general. No. Entonces, ahí hubo una jugada excelente de ajedrez, de las fuerzas, ¿no? Fue toda una movida, ¿no? Porque así es. Y estuvo usted ahí, pues, ¿no?
Ahí estuve presente y después estuve presente cuando asume Pérez de Cuéllar y cuando va a la Comisión de Presupuesto de Naciones Unidas y va a agradecer el apoyo que se le había dado. Estuvo junto a él el embajador de China y estuve también yo a su lado en la mesa principal, ¿no? Sentados, y ahí Pérez de Cuéllar anuncia que el ministro, que el representante de China va a hacer un anuncio con relación a la donación que tenía que hacer luego que se le había condonado la deuda, ¿se acuerda usted? Sí. ¿No? Entonces el embajador de China agradeció el apoyo que se le había dado por parte de la comisión para condonar la deuda, que China se comprometía a pagar su deuda, su cuota de mantenimiento de las fuerzas de Naciones Unidas para el Medio Oriente, las fuerzas de paz a partir de ese año, no, su cuota iba a ser normal, etcétera. Y como agradecimiento por haberle condonado los 250 millones de dólares de deuda que tenía, iba a ser una donación especial a Naciones Unidas. ¿Usted sabe cuánto donó China, Martín? ¿Cuánto? 5 millones de dólares. yo me quedé mudo en ese momento, ¿no? Yo no podía creer que pasase, ¿no? Pero los chinos, pues, así son, pues son pragmáticos, ¿no? Y ellos dijeron, no, ¿por qué vamos a donar mucho, no? 5 millones de dólares, punto, ya. Y después nos ofrecieron una gran cena. Yo no puedo, yo sí, una cena que hasta ahora me recuerdo muy bien. Y lamentablemente la cena que nos ofrecieron a los voceros de Naciones Unidas en agradecimiento por el apoyo que se le había dado pues para la deuda, nos ofrecieron en la presidencia de la Embajada China, pero lamentablemente la cena nos ofrecieron el mismo día que Naciones Unidas daba el no banquete, no, sino la recepción en honor de Pérez de Cuéllar, que asumía la Secretaría General. Así que estuvimos un ratito en la sede de Naciones Unidas y de ahí carrera hacia la Embajada de China, ¿no? Donde los chinos pues ofrecieron una cena muy exquisita, muy fina. Al lado nuestro nos pusieron a un diplomático chino, que era el encargado de hacer todas las todos los combinados de las comidas chinas, pues, y nos presentaban el plato ya listo para servirnos nada más, ¿no? O sea, muy exquisitos los chinos en cuanto a atención, a gentileza, también tenemos que reconocer. Ya yendo a situaciones estructurales las cuales son muy importantes, lo que nos cuentas, realmente esto es inédito en la historia, y gracias por eso, porque esto está haciendo un capítulo de la historia. ¿Qué cree usted que pasó, doctor Mario Martorell, que incluso teniendo un secretario general en la ONU, esta posición expectante, porque su elección no fue casual, fue de todo un momento importante de la Guerra Fría y el poder en el mundo, ¿por qué esto no se tradujo en una mejora de la economía en el Perú? ¿Por qué teniendo tremenda posición fue un desastre los 80 y lo que vino después? ¿A qué se debe? Una cosa era la ONU y otra cosa la política nacional. ¿Qué ocurrió? Yo pienso que Pérez de Cuéllar no quería meterse mucho en el tema nacional todavía, como recién estaba haciendo sus pininos también como secretario general, y se le presentó el problema de la guerra de las Malvinas. No se olvide usted, el año 82. O sea, poco tiempo de que había asumido la Secretaría General, ¿no? Entonces, esta guerra de las Malvinas también reflejó la gran influencia de las potencias, ¿no?, en las Naciones Unidas. Pérez de Cuéllar no pudo hacer nada para frenar el avance de Inglaterra contra Argentina, por ejemplo, porque se pudo haber hecho algo para detener. Si Argentina invadió las Malvinas, ¿no? Muy bien, las Naciones Unidas podía haber ejercido un veto para impedir que la Armada británica pues llegara a las islas y arrasara con todos los argentinos, ¿no? Como lo hizo. Pero Pérez de Cuéllar se mantuvo prácticamente un poco al margen del tema y permitió que Estados Unidos apoyara a Inglaterra contra Argentina. Y ahí Estados Unidos traicionó a América Latina, Martín. No se olvide usted que había el Pacto Interamericano de Defensa de Río de Janeiro. Ese pacto de defensa que hay, se volvió obsoleto a partir de esa fecha, determinaba, de acuerdo a la doctrina de no intervención en América Latina, en América, ¿no?, que lo hizo el presidente, no me acuerdo si ha sido el presidente Roosevelt
exactamente, ¿no? Que América para los americanos, ¿no? No para los Estados Unidos, sino para que los americanos en general, y no debía haber injerencia de potencias extracontinentales en América. Y el pacto de defensa, el pacto que creó la Junta Interamericana de Defensa, establecía que en caso de una agresión a un país de América, los otros países debían ser solidarios. Y sin embargo, cuando se produce la guerra de las Malvinas, Estados Unidos apoyó a Inglaterra contra Argentina en lugar de apoyar a Argentina, y también Chile, como era el pacto. Y también Chile. ¿No? Y Chile también estuvo. Chile muy disimuladamente, pero lo apoyó, ¿no? Y nosotros también apoyamos a Argentina. No, Chile apoyó a Inglaterra. Como Chile dio bases aéreas. No, Chile. Claro. Chile apoyó a Inglaterra, claro, por cierto, pero nosotros apoyamos a Argentina, ¿no? También. ¿Por qué? ¿No? Demostramos ¿Cómo es que nuestra solidaridad? ¿Cómo es que Belaúnde, siendo un presidente pro-norteamericano, con mucha vinculación norteamericana, estudió en Norteamérica, cómo es que contradice incluso a Estados Unidos y apoya a Argentina? Usted que estuvo cerca, ¿qué ocurrió en Belaúnde? Siendo pro-norteamericano. Indudablemente Belaúnde tenía un sentimiento de gratitud a Argentina, porque no hay que olvidar inclusive que Argentina lo asiló cuando hubo el golpe de Estado. Ya, pero también él tenía mucho compromiso con Norteamérica, ¿no? Así es. Porque él estudió en Norteamérica, Norteamérica lo patrocinó en muchos... Así es, ¿no? Pero en realidad, pero lo hizo en forma reservada, no fue un apoyo abierto, Martín, como usted sabe, nunca fue abiertamente que Perú apoyaba, en forma muy silenciosa mandó los aviones. Han ido Mirage, ¿no? Han ido Sukhois, han ido cantidad de... Pero no fue abiertamente, pues, no fue un apoyo abierto, como usted sabe, ¿no? Esa es la realidad. Él como gobierno del Perú no apoyó abiertamente a Argentina, sino lo hizo en forma muy reservada, ¿no? Como sabemos. Lo mismo que hizo Chile. Chile también no apoyó abiertamente a Inglaterra, pero lo hizo en forma muy reservada también. Pero Estados Unidos sí lo hizo abiertamente, tal es así que impidió cualquier veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos nos traicionó tremendamente a los latinoamericanos, Martín, eso hay que señalarlo, ¿no? Y Estados Unidos con eso dio la partida de defunción al Pacto Interamericano de Defensa Recíproca y también a la Junta Interamericana de Defensa, que desde esa época ya volvió a ser, pues, es prácticamente un monigote, no es una cosa que obsoleta ya prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos se dieron cuenta que Estados Unidos solamente servía a los intereses que a él le convenían, pero no a los intereses de los países latinoamericanos. Y como la relación entre Inglaterra y Estados Unidos, ex colonia de Inglaterra, en este caso Norteamérica, es que Reagan apoyó pues a Inglaterra en la retoma que se dio de las Islas Malvinas, ¿no? Esa es la realidad. Pero eso demostró también que Naciones Unidas pues no tenía la fuerza necesaria para detener acciones de esa naturaleza y que las grandes potencias eran las que manejaban los intereses a nivel internacional. Esa es la realidad. Entonces, se podría confirmar con esto que Naciones Unidas ya hace tiempo ha perdido legitimidad. Muchos hablan incluso de que su papel es casi nulo, a la luz sobre todo del 2001, ¿no? 2003, perdón, cuando todos aprueban no invadir Irak y encima de la casi unánime desaprobación de la no invasión, pues igual, ¿no? ¿Qué pasa con Naciones Unidas? Mire usted, yo he analizado, Martín, en algún momento de mi vida, cuáles han sido los momentos que más yo me he sentido más identificado, o sea, que me ha emocionado más, ¿no? Yo le digo, Naciones Unidas es un foro de debates muy interesante, etcétera, pero no es algo que realmente llene, que demuestre eficacia, Martín. Puede tener muchos organismos de solidaridad, de apoyo, de ayuda, etcétera, etcétera, pero en realidad ejecución, que realmente sea algo que demuestre fuerza para solucionar problemas, no lo considero así.
Esa es la realidad. Yo, por ejemplo, considero que la etapa más agradable de mi vida ha sido cuando yo he ejercido una dirección de colegio en Lima, en Miraflores, ¿no? Un colegio primario y secundario durante 5 años. Y donde yo tenía mis educandos y los veía, pues, oiga usted, cómo de niños iban creciendo hasta ser jóvenes logrados y salían quinto de secundaria. Realmente, Martín, yo pienso que es así el momento más feliz para mí. Honestamente le digo, cuando he sido docente y enseñando, dirigiendo un colegio secundario, primario y secundario en Miraflores. Porque yo veía que parte mía de mi obra iba en esos niños que estábamos formando para ser ciudadanos útiles. En Naciones Unidas no formamos nada, Martín. Esa es la realidad. Perfecto. ¿No? Entonces, ya llegando al fin de este diálogo y al cual le agradezco y ha sido muy revelador, yo realmente sorprendido por el papel y por el honor de tener a alguien en esta entrevista que ha sido tan protagonista de un hecho tan fundamental, porque también empezaba el Glasnost, ¿no? Empezaba el fin de la Unión Soviética. Pérez de Cuellar participó en la paz de muchos países, también en la guerra del Chad el Arab entre Irán e Claro, Irak, la de Afganistán, no se olvide usted. Afganistán, en la guerra que estaba perdiendo la Unión Soviética, el Vietnam de la Uh-huh. Unión Soviética, ¿no? Así es. Eh, Hasta ahora, Afganistán no se recupera de todo eso, ¿no? ¿No? Así, Entonces, usted ha estado en un antes y un después de los tiempos modernos, doctor, ¿no? así es, efectivamente. Pero bueno, usted sabe que siempre eso a veces, ser protagónico en algunos casos suscita envidias y celos. No se olvide usted también de eso, mi querido Y Martín. mucho más aquí en nuestra tierra. Entonces, Así es. y hay que decirlo. Eh, entonces, con este panorama que usted tiene, con lo que nos ha contado de la formación, las frustraciones que tiene, llegamos a los 90, llegamos a, a la dictadura de Todavía falta Fujimori. la parte de Alan García, la parte de Alan García que la veremos en una próxima A oportunidad, mí ¿no? me parece bien, Indudablemente. ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con el partido? Al margen de las glorias y las luces de este gran dirigente, ¿no es cierto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué un partido que se formó casi un siglo para una gran revolución no estuvo a la altura y muchos otros partidos, ¿no? Mm, no sé si parte también del fracaso del Perú en los 80 es también parte del fracaso de los partidos políticos, doctor. Yo pienso que el gran error de Alan García en su gobierno, Martín, fue el tema de la nacionalización de los bancos. No porque yo esté en contra de la nacionalización de los bancos, al contrario, yo estoy de acuerdo en que la decisión que tomó Alan García el año 87 era correcta, quitarles el poder a los bancos, ¿no? De todas las ganancias pingües que obtenían, ¿no? Y digamos que el Estado pudiera asumir ese control para manejar la economía nacional. Pero porque no se olvide que el gobierno de Alan García del 85 al 87 fue un gobierno de prosperidad, fue un Sí, gobierno excelente. sí, sí. Y el punto de declive empieza cuando decide nacionalizar los bancos. Uh-huh. Pero ¿cuál fue el gran error de Alan García, Martín? Dejar, luego de la gritería que se armó a nacional e internacional, dejar que el tema se fuera al Congreso para resolverlo. Uh-huh. Porque ahí dio la oportunidad a que los lobbies manejaran el tema en el Senado y el Senado revertiera la resolución de nacionalización de la banca. Y la banca regresó y Alan García acepta la resolución congresal y los bancos regresan, los banqueros regresan a sus bóvedas, agarran todo el dinero que tenían y empiezan la política de destrucción de la figura de Alan García y su gobierno y prácticamente deciden, ¿no?, empezar a quitar pues la producción, cerrar las fábricas y todo lo demás para maltratar y denigrar la gestión gubernamental. Esa es la parte que no se analiza en forma debida, Claro, Martín. Para mi claro. criterio, ese es el momento en que Alan García debió haberse mantenido hasta el último con la política que había trazado de nacionalización y no debió devolver jamás los bancos a sus primitivos dueños,
porque eso fue lo que lo destruyó y determinó que se hiciera esa campaña de satanización y también la política inflacionaria, pues Martín, y el desabastecimiento de alimentos, que también jugó en su contra, ¿no? De acuerdo con eso, Eso muy de acuerdo con lo eso, analizamos, pero lo también, hacemos. para eso contribuyó mucho del deterioro moral y la corrupción que también dio motivo a esto, ¿no? O sea, Bueno, hubieron también esos otros factores, ¿no? Mm, eh, como todos los gobiernos, Martín, en todos los gobiernos sucede eso, lamentablemente, pero yo pienso que el accionar que hubo de la oposición, sobre todo económica, contra el gobierno de Alan García, lo destrozó. Y sí, eso provocó esa inflación que jamás se había visto pues, en nuestro país, ¿no? Esa es claro. la realidad. Lo analizaremos oportunamente. Generalmente vemos solo a los corruptos políticos, pero no a los corruptores también, ¿no? Que son los Así es, así. privados y que son los que, el otro lado de la parte privada. Eh, Son las empresas, las grandes empresas las que han manejado siempre la política del país y eso no lo podemos nosotros negar. Esa es la realidad, ¿no? Bien. Doctor, agradecidos por este testimonio que es realmente impactante, novedoso y inédito de los 80. Entonces, nos tocaría analizar ahora del 85 para acá, 85-90, que sería un periodo Así es. importante. Luego el 90, ¿no? Los 90 y finalmente veríamos los 2000, ¿no? Abusando Así siempre de su es. tiempo y su gentileza, doctor, para hacer esta historia Encantadísimo. del siglo XX. Entonces, Encantadísimo. eh, ¿alguna conclusión, doctor, de todo este tema que hemos tratado? No, muchas gracias Martín por esta oportunidad que me da y como le digo, yo cuento algunos pasajes que son interesantes, pero también hay que reservar ciertos puntos que son bastante reservados, ¿no? Por cierto, es No, así. gracias, pero a pesar de eso, mucha luz, Claro. mucha luz, y no se está trabajando los fines del siglo XX. Hay un descuido, no sé si deliberado, de no contar esto. ¿Ah? Y usted está rompiendo este hielo y creo que muchos ciudadanos, como estamos testimoniando, agradecen viendo este programa y de nuevo, doctor, muchas gracias. Sus palabras finales, doctor. Muchas gracias, Martín. Le agradezco mucho por esta oportunidad que me da de dirigirme a la opinión pública, al pueblo cusqueño y peruano en general. Y siempre estoy dispuesto, pues, a apoyar en todo lo que sea necesario para el progreso y desarrollo de nuestra tierra y del país en general. Muchísimas gracias. Muy buenas A noches. usted, doctor, y a ustedes, televidentes, visitantes de la red, ha sido un programa más de encuentros Cusco pasado y futuro, perspectivas de la historia nacional y local. Con ustedes hasta el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Martorell. Buenas noches. Muchas gracias, Martín. Buenas noches.